por el delito de tentativa de robo agravado. Y yo voy a dar la palabra a la Fiscalía para que haga los señalamientos iniciales. Señores jueces, fue el turco quien atacó a Andrés Garchuf, un hombre de 76 años de edad que padece hipertensión, demencia senil y dificultad en el habla, y que se encontraba, como cualquier otro día, paseando por su barrio. El Ministerio Público Fiscal demostrará que el 1 de agosto del año anterior, alrededor de las 17:10 en la intersección de Avenida La Pampa y Mendoza, Luciano García, más conocido como el Turco, junto con otro sujeto, atacaron a Andrés Garchuf para poder desapoderarlo de sus pertenencias. Mientras su cómplice lo atacaba de frente, Luciano García fue por atrás, le puso una navaja en el cuello y lo intimidó para que le diera lo que llevaba. Fue producto de este accionar que la víctima cayó al suelo, lesionándose así el hombro. Minutos después, Luciano García fue detenido por la policía a escasas cuadras del lugar, llevando en su poder la navaja utilizada en el hecho. Sabemos que la defensa va a tratar de desacreditar a quienes declaren en este juicio. Va a tratar de presentar a nuestros testigos como poco creíbles o de relativizar sus observaciones. Pero señores jueces, déjenme decirles, para esta fiscalía está muy claro: el autor de los hechos fue el turco. Y para demostrarlo, traeremos testigos presenciales, que fueron los que imputaron los que señalaron a Luciano García como el autor del ataque. Primero traeremos a declarar a Gonzalo Nicoa, que fue el oficial que aprendió a Luciano García y que nos contará cómo fue el procedimiento. También llamaremos a declarar a Elaldo Martínez Arredondo, que fue quien presenció el ataque y que señaló ante el policía dónde se encontraba el turco. Y también llamaremos a declarar a Gabriela Lavese, una vecina que desde su casa vio cómo sucedía el hecho. Lamentablemente, quien no podrá venir a declarar es Andrés Garchuf, la víctima, porque debido al ataque sufrido, hoy se encuentra en un grave estado de salud. Cuando termine el caso, y luego de haber analizado todas las pruebas y haber escuchado los testimonios, creemos que van a llegar a la misma conclusión que llegó esta fiscalía, y es que fue el turco. La fiscalía probará que Luciano García es autor penalmente responsable del robo agravado por el uso de arma blanca, conforme el artículo 166, inciso 2 del Código Penal. Y es por eso que solicitaremos un veredicto de culpabilidad. Muchas gracias. La defensa. Buenas tardes, señora jueza. Soy Matías Picela, abogado defensor de Luciano García Lorna. Durante esta tarde, nuestro eje central, como sería el caso, será que Luciano García Lorna no pudo haber estado presente en el lugar de los hechos en el momento que señala la acusación. Y acá surgirá una pregunta que atravesará el juicio durante toda esta tarde. Y es: ¿cómo puede una persona estar presente en dos lugares al mismo tiempo? Y la respuesta es simple: no se puede. Y la prueba que traeremos hoy lo va a dejar en claro. El día 1 de agosto, en el horario señalado por la acusación, demostraremos que Luciano se encontraba con Claudia Martínez Castro viajando en taxi. Claudia no es una testigo ocasional, su señoría. Es su pareja de vida desde hace 3 años. Claudia nos contará qué hicieron ese día, pero también aportará un elemento determinante para acreditar que Luciano no pudo haber estado presente en el lugar en el momento que señala la acusación. También escucharemos a Guillermo Cruz, primo de Luciano, quien nos contará que ese día lo esperaba una propuesta concreta de trabajo, una oportunidad que le permitiría a Luciano mejorar su situación económica. Porque su señoría, un dato no menor, Luciano y Claudia acaban de enterarse que iban a ser padres, y esta oportunidad les significaría poder afrontar este nuevo objetivo con mayor dignidad. Y también veremos
que lamentablemente, debido a una aprehensión injusta, sin pruebas en su contra, Luciano nunca pudo llegar a esa reunión. Por último, también escucharemos al propio Luciano, que nos contará qué hizo ese día con Claudia y que se dirigía a una reunión de trabajo. Con un objetivo bien concreto. Estaba empezando a preparar la llegada de su primer hijo. Las pruebas que traeremos esta tarde no mostrarán a Luciano como un ladrón armado, sino como un joven trabajador, que ubicado por la evidencia en un trayecto y en un destino distinto del que señala la acusación. Ustedes, su señoría, se darán cuenta que las identificaciones en contra de Luciano son prueba de errores y de prejuicios, pero por sobre todo de ausencia total de evidencia material que vincula a Luciano con el hecho. Su señoría, nosotros también buscamos justicia. Buscamos justicia para Luciano, que implica su absolución, pero también buscamos justicia para toda la sociedad, que implica que se esclarezcan los hechos y que quienes respondan por los ilícitos sean aquellos que verdaderamente cometieron el delito. Porque condenar a un inocente no solamente arruina una vida, sino que además deja impunes a quienes cometieron aquellos hechos. Luciano no solamente enfrenta a un proceso injusto, sin pruebas en su contra, sino que además fue víctima de un estigma previo, de miradas que lo prejuzgaron, incluso antes de escuchar su versión de los hechos. Hoy demostraremos que Luciano no está acá sentado por lo que él hizo, sino por lo que algunos creyeron ver, o quizá quisieron creer de él. Al final del juicio se dará cuenta que no hay prueba material, que no hay prueba directa, y que las únicas identificaciones en contra de Luciano son producto de errores y de prejuicios. Porque, señora jueza, nadie puede estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Al final tenemos la absolución de Luciano. Muchas gracias. La Fiscalía llamará a un testigo. La Fiscalía llama a declarar a Gonzalo Lisboa. Recibimos el micrófono. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriel Lisboa. ¿A qué se dedica? Soy policía municipal hace ya 12 años. ¿Y cuál es la formación que tiene usted dentro de la policía? Bueno, desde que me recibí hace 12 años, todos los años realizo capacitaciones. La verdad es que todas las capacitaciones para policías que haya brindado la fuerza yo las hice. Yendo al día de los hechos, ¿usted qué estaba haciendo ese día? Bien, esa tarde yo estaba circulando en el móvil, patrullando la zona como hago habitualmente, y a las 5:15 de la tarde me frena, me detiene un sujeto que se identificó como Eladio Martínez Arredondo, justo en la esquina de Avenida La Pampa y Mendoza. Cuando me frena, se comunica conmigo y me dice que a una cuadra, un poco más de distancia, se encontraba un sujeto que tenía las características similares a quien acababa de querer robarle a un vecino de nombre Andrés. ¿Y usted qué hizo cuando le identificó a esta persona? Bueno, cuando me dijeron esto, yo fui inmediatamente hacia donde se encontraba este sujeto, que era una cuadra, un poquito más de distancia, y bueno, lo aprendí. Bien, si yo le muestro un croquis de la zona, ¿usted podría ubicarme en los distintos lugares que está mencionando? Sí, por supuesto. Solicitemos una autorización. ¿Podría decirnos qué es eso? Sí, este es un mapa de la zona donde interviene esa tarde. Bien. ¿Podría ubicarme dónde toma conocimiento de la situación por parte del transeúnte? Sí, fue justo acá en la esquina de Avenida La Pampa y Mendoza. ¿Quiere marcarlo? Por favor.
¿Y dónde termina por aprender al sospechoso? Bueno, al sospechoso lo aprendí un poco más de una cuadra sobre la calle Neuquén y casi esquina Mendoza. ¿Cuánto tardó más o menos entre que tomó conocimiento hasta que aprendió al sospechoso? No, fueron segundos porque estaba con el móvil y es un poco más de una cuadra de distancia. Solicito se incorpore como prueba número uno. Queda incorporado. Luego de aprender al sospechoso, ¿qué es lo que hizo? Bueno, inmediatamente lo aprendí, me comuniqué con el fiscal y realicé una requisa sobre este sujeto. ¿Qué es lo que encontró en esa requisa? Bueno, en esta requisa encontré documentación que llevaba consigo a nombre de Luciano García. También encontré una navaja tipo suiza y unas llaves. Con todos estos elementos que encontré, en presencia de 2 testigos, los secuestré y después hice otras diligencias también. ¿Quiénes eran los testigos? Estos 2 testigos eran Eladio Martínez Arredondo, que fue quien me dio aviso a mí de la situación, y Gabriela Lavesi. Y una vez que hiciste la requisa, ¿qué hiciste con la persona que habías atendido? Bueno, la tuve que llevar al hospital porque tenía lesiones. Así que lo llevé para que lo examinen y bueno, después le dieron el alta y lo llevé a la alcaldía. ¿Qué lesiones tenía? Recuerdo que tenía 2 lesiones en el rostro, específicamente tenía lastimado el pómulo derecho y también tenía cortado el labio inferior. Mencionaste que realizaste unas diligencias. ¿Cuáles eran? Bueno, fueron diligencias que me indicó el fiscal, fueron específicamente 4. Ese mismo día, la navaja que encontré en las pertenencias del sujeto la llevé a analizar a la policía científica y realizaron una pericia. Además también volví al lugar donde lo aprendí a este sujeto en búsqueda de más testigos. Por otro lado, me comuniqué con la central del 911 a los fines de encontrar información acerca de si hubo alguna llamada que diera aviso de la situación esa tarde y también intenté ubicar a la víctima. Me gustaría que vayamos a la primera diligencia. Dijiste que llevaste a la policía científica en la navaja que le habías requisado. ¿Qué información arrojó ese peritaje? Bueno, ninguna información relevante porque la navaja tenía huellas parciales, es decir, estaban incompletas o estaban borrosas, no tenía rastros hemáticos ni nada que fuera relevante, así que fue negativo el resultado de cualquier tipo de información. En la segunda diligencia dijiste que fuiste hasta el lugar donde aprendiste al sospechoso y trataste de ver si alguien había visto la secuencia. ¿Obtuviste alguna información? Bueno, no, porque específicamente lo que hice fue ir hacia el lugar donde aprendí al sospechoso, ingresar al edificio que estaba justo en la puerta y traté de comunicarme con los vecinos de ese edificio. Toqué timbre por timbre cada departamento, pero la mayoría no estaban presentes, por eso no me abrieron, y con los que sí pude hablar me dijeron que no habían visto nada o que no reconocían al imputado ni por la foto que les exhibí ni tampoco por el nombre, así que tampoco obtuve ninguna información relevante. Yendo a la tercera diligencia, dijiste que verificaste el llamado 911. ¿Qué información obtuviste? Bien, cuando me comuniqué con la central de 911 pude identificar que ingresó una llamada a las 17:11 horas de la tarde de ese día por parte de Gabriela Lavesi. En esta llamada ella manifestaba que era lo que estaba viendo, que veía a 2 sujetos golpear a un anciano y pedía por favor que acudiera la policía y también la ambulancia. La policía acudió y bueno, la ambulancia también, y también tuve acceso al registro de la ambulancia que fue al lugar. ¿Qué tipo de información da ese registro? Y indicaba cuál era el estado de la víctima, cuál era el horario de la llamada, a qué hora llegó la ambulancia, eso. Si yo te mostrara ese registro, ¿vos podrías reconocerlo? Sí. Solicito exhibirle. ¿La defensa propone? ¿Qué es esto? Ese es
El certificado del Servicio Municipal de Ambulancias que intervino esa tarde en los hechos. ¿Podría leerlo? Sí, dice, Servicio Municipal de Ambulancias, hora de llamado 17:12, despacho de 9:11, hora de llegada 17:16, lugar de atención, Avenida La Pampa de Mendoza, médico a cargo, doctor Victorino Descalzo, descripción, hombre añoso, más de 70, aparentemente con demencia senil, hiperexcitado, incoherente en el habla, lesión cortante superficial de 1 centímetro de largo en el hombro izquierdo, cerca de la base del cuello, se limpia y aplica apósito. Decido traslado al Hospital Municipal por estado de excitación y como prevención, firmado por el doctor Victorino Descalzo. Y habías mencionado una cuarta diligencia. ¿Cuál era? Bien, por último intenté ubicar a la víctima también. Después de una investigación pude encontrar que la víctima se encuentra internado en una clínica neuropsiquiátrica llamada María Teresa y bueno, tuve contacto con la directora, hablamos de su situación y me brindó un certificado también para que yo pueda presentar a la fiscalía. Si yo mostrara el certificado, ¿lo podría reconocer? Sí. ¿Qué es esto? Ese es un certificado emitido por la clínica neuropsiquiátrica María Teresa y firmado por la doctora Sedante, la directora. ¿Podría leerlo, por favor? Sí, certifico que en esta clínica se encuentra internado el señor Andrés Lachuf, de 76 años de edad, quien presenta un cuadro avanzado de demencia senil e hipertensión arterial. No guarda recuerdos coherentes de sus sucesos vitales cotidianos y tiene transitorias dificultades para mantener una conversación coherente. Desde el punto de vista psiquiátrico, no estimo conveniente su declaración en juicio, porque además de las dificultades para mantener el diálogo y la baja fiabilidad de sus respuestas, le produciría un estado de estrés demasiado riesgoso para su vida ante el cuadro de HTA presente, firmado por la doctora Liz Sedante, médica psiquiatra. Y por último, me gustaría hacerle otra pregunta. Usted dijo que cuando aprende el sospechoso se comunica con el fiscal. ¿Qué le dijo el fiscal? Bueno, el fiscal ratificó la aprehensión que había realizado, me pidió que identifique a los testigos y que realice las diligencias que acabo de mencionar que realicé. Muchas gracias. La defensa va a intentar hablar. Buenas tardes, soy la gente de ¿usted conocía a Luciano García? No, ¿Usted estuvo presente en el momento del hecho? ¿Delirios? y no, a mí me contacta el vecino después. Claro, entonces usted fue interceptado por el vecino en la Avenida La Pampa y en Neuquén, ¿cierto? En Mendoza. Avenida La Pampa y Mendoza, ahí el vecino me intercepta a mí y me cuenta lo que había sucedido. Muy bien. El vecino, el testigo era León, ¿cierto? ¿Cómo? El testigo era León, ¿cierto? Sí, ¿El testigo le brindó una descripción física? me dijo que era parecido a quien había recientemente intentado robar o atacó al vecino y por eso me dirigí y lo detuve. ¿No le proporcionó el nombre de Luciano? No, para nada. En ese momento no. Una vez que yo arresto a Luciano, sí. Cuando encuentro su documentación, los vecinos lo reconocen y dicen que era efectivamente el de la documentación y que lo apodaban el turco. Al momento de la detención, ¿le realizó un cacheo? Sí. ¿Y en ese cacheo encontró algún objeto de la víctima? ¿Cómo de quién? De la víctima, del señor. ¿Encontró algún objeto? Yo encontré 3 objetos, documentación a nombre de él, llaves y una navaja. No podría decirte a quién pertenecían. La documentación obvio era de él. A la hora de la detención, Luciano estaba parado en la vereda, Sí. no se encontraba corriendo. ¿Cómo? No se encontraba corriendo, No. no intentó escapar. No.
sede de los 911, ¿cierto? Sí, la encontré en el registro de la seguridad del 911. Era, ¿a quién pertenecía la llamada? La llamada la realizó Gabriela Lavesi. Gabriel Laesi le proporcionó información le proporcionó el número de teléfono. ¿A mí? Claro. No, yo no. En la llamada, la llamada la hizo el 911. Yo llegué a los hechos porque me indicó un vecino en la calle. Y se mencionó de que ella le pidió su verdad. Me explicó que era lo que había sucedido, que le quisieron robar a este vecino. No mencionó ningún objeto. ¿No? Ahora voy sobre la víctima. No le puedo tomar declaración, ¿cierto? Sí, sí. Después sobre las diligencias que le dijo la fiscalía, le pidió que continúe con la investigación. Me pidió que realice todas estas diligencias que fueron realizadas. A un detenido parcial. Claro, yo lo detuve, me comunico con la fiscalía y a partir de ese momento es que la fiscalía ratifica la aprehensión que había realizado y me indica que realice las diligencias. Las diligencias fueron que usted se presentó en los hechos y consultó en los departamentos si alguien conocía a base. Sí, ya contestó la testimonio. acaba de contestar. Esa fue una de las diligencias que hice. Las siguientes diligencias, entonces, se presentó al departamento segundo y no había nadie, ¿cierto? Sí. En el tercero preguntó si alguno conocía a Luciano García. Mira, no recuerdo específicamente ahora qué respuesta obtuve de cada uno de los departamentos, pero sí recuerdo que de todas las personas con las que pude hablar, ninguna me haya dicho que reconocía a Luciano García. Vuelvo sobre la llamada. ¿A qué hora fue la llamada? La llamada fue a las 17:11 horas de la tarde. Respecto a los objetos encontrados, usted mencionó una navaja y luces. La navaja mencionó que no arrojó resultados positivos en el peritaje, ¿cierto? No se encontraron huellas. No arrojó resultados positivos para nada. No apenas. Llamamos a declarar el aire Martínez Arredondo. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eladio Martínez Arredondo. ¿Qué edad tiene? 50 años. ¿Dónde vive? Vivo en la calle Luquén, 1241. ¿De qué trabaja? Trabajo en una ferretería. ¿Dónde está ubicada esta ferretería? Está en la avenida La Pampa, al 2000. ¿Qué relación tiene con el diputado Luciano García? No, ninguna. Lo conozco del barrio y porque, bueno, sé que trabaja en una plaza de la empresa. Ok. Ahora quiero pasar al día de los hechos, el 1 de agosto. ¿Qué hizo usted ese día? Salí de trabajar, me dirigí a mi domicilio y pude observar que en la avenida La Pampa y Mendoza habían tres hombres como que estaban discutiendo y bueno, a la vez había un forcejeo. ¿En qué horario fue esto? Creo que fue tipo después de las 5 de la tarde. ¿Cómo eran estas personas físicamente? Lo que recuerdo es porque justo ese día me había olvidado los anteojos en el trabajo. Recuerdo que uno era de baja estatura y morrudo, corpulento. ¿Qué pasaba alrededor de esta pelea? Bueno, en determinado momento dos de ellos salen corriendo, bueno, y alrededor había gente, sí, la otra vez también había gente. ¿Qué decían? No, yo lo que hice yo fue acercarme, intenté correrlos, pero no. Y bueno, y cuando la gente se acercó a
a auxiliarlo a este hombre, decían que había sido el turco. Le había intentado robar y que había sido el turco. ¿Y qué pasó después de esto? No, nada, tuve unos minutos y me fui caminando para mi casa. Cuando llego a la intersección de las calles Neuquén y Mendoza, ahí lo veo al turco y justo pasaba un patrullero, así me acercó el patrullero, le comenté lo que había pasado y bueno, el policía bajó y se entrevistó con el turco. ¿Y qué pasó después de esto? No, se entrevistó con el turco, creo que lo revisó, yo no alcancé a ver si había sacado unas cosas. Y en ese determinado momento llegó una señora, no la conozco, y le dice al policía que el turco había sido que momentos antes le había robado a un vecino, y que era ella la que había llamado al 911. No tengo más preguntas. Usted dijo que vio 3 hombres forcejeando. ¿Dos de ellos salieron corriendo? ¿Pudo ver el rostro de estos hombres que salieron corriendo? ¿El otro? No, el rostro de los hombres que salieron corriendo. Le vi a uno, pero como no tenía puesto los anteojos no puedo precisar. Bien, ¿lo siguió? Y 3 segundos, sí. ¿Los abrazó? O sea, lo perdió. Cuando vio a Luciano García, ¿estaba parado? Bien. ¿Cómo estaba el momento de la detención? Te dijo que entre vecinos se comprobaba que fue Luciano García, alias el turco, que cometió el hecho delictivo. Yo lo conocía por el turco, no sabía que era Luciano García. Se rumoreaba que fue quien cometió el hecho delictivo. ¿Eso fue lo que usted le dijo al policía? Sí. No más preguntas. Señoría, esta parte llama a declarar a Gabriela Lavés. Buen día, soy Luis Pedro Rodríguez. ¿Me podría decir tu nombre? Bueno, ¿me podrías decir tu nombre? Sí, Gabriela Lavés. ¿Cuántos años tenés? 65. ¿De qué trabajas o qué te dedicas? No trabajo, soy jubilada y bailo tango en el grupo de jubilados de mi barrio. ¿Podrías decir dónde vivís? Sí, vivo en la calle La Pampa, 1712, en un edificio en un país, casi esquina Mendoza. ¿Nos podrías decir qué estaba haciendo el 1 de agosto del año pasado? Sí, yo estaba mirando por mi ventana. ¿Y qué me Estaba mirando y veo que mi vecino de enfrente, Andrés Cachú, sale a caminar, como yendo para Mendoza, y de repente lo agarran dos tipos. Uno lo agarra de atrás y le pone un cuchillo en el cuello que parece eso de cocina, de tramontina. Y uno lo agarra como lo agarra de frente y le dice que se suelte todo. Ahí mi vecino se intenta defender y bueno, el de acá lo tira para adelante y bueno, esas dos personas huyen. ¿Usted pudo ver quiénes eran esas dos personas? Sí, solo llegué a reconocer al que lo agarraba de atrás. Era un hombre que acá en el barrio le decimos el turco y al que estaba delante no lo conozco. Si yo le muestro un mapa de la zona, ¿podrías ubicar dónde fue el suceso? Sí. Su señoría pide utilizar el croquis presentado oportunamente por esta parte. ¿Nos podrías indicar dónde es su domicilio? Sí, mi domicilio es. Mi domicilio es acá. ¿Y dónde fue el hecho? Fue acá. También unos pasos. Perfecto, volviendo. ¿Qué hizo usted después de ver esta secuencia? Yo después de ver lo que pasó, llamo al 911, bueno, denuncio lo sucedido y
Y bueno, en ese momento no digo que había reconocido al turco porque la verdad me daba miedo las represalias que podría llegar a tomar él conmigo. ¿Por qué tenías miedo? Y porque la verdad es un tipo que ha andado merodeando bastante tiempo en el barrio, ya ha cometido otros asaltos, así que la verdad me daba miedo que me pase lo mismo que a mi vecino. Perfecto. Y después del hecho, de realizar la llamada, ¿qué hizo usted? Yo lo que hago es bajar a la calle para ver cómo estaba mi vecino. En ese momento, cuando bajo, ya había gente. Él tenía una mancha de sangre en el hombro izquierdo y estaba muy alterado, no podía hablar, se ve que tenía miedo y demás. Y bueno, en ese momento llega la ambulancia y se lo llevan, y ahí justo hay una vecina que me dice que detuvieron a un hombre por la calle en el tren. ¿Y qué hizo usted entonces? Yo lo que hago cuando dice mi vecina es ir corriendo hasta la calle en el tren para ver el tren era. ¿Nos podrías trazar el recorrido que realizó? Sí. Bueno, hasta... Bueno, acá está el lugar del hecho y bueno, yo me voy corriendo hasta acá, hasta el tren. ¿Y qué vio usted cuando llegó? Veo que estaban deteniendo a un hombre y veo que ese hombre era el turco y la verdad estoy segura que es él. Perfecto, su señoría. No más preguntas. No más preguntas. Buenas tardes, soy Tribunal de la Defensa. Quiero preguntarte primero, ¿vos decís que viste con claridad el hecho que relataste? Sí. Y decís que hiciste una llamada en 911, ¿no es cierto? Sí. En ese momento, ¿mencionaste el nombre de Luciano García? No. Decís también que viste que se utilizó un cuchillo de tipo tramontina, ¿es cierto? Sí. ¿Lo mencionaste en el momento de la llamada? No, denuncié el hecho. Decís que se comentaba que esta persona solía delinquir. ¿Vos alguna vez lo viste cometer un delito? Objeción confusa. No, no hay lugar. No. Por último, te consulto, ¿cuál es tu opinión de Luciano García? Objeción subjetiva. Te estás protestando de la opinión personal. No más preguntas. Entonces, señoría, esta parte no tiene más. La defensa llama presidente. La defensa llama a Claudia Martínez Castro. Buenas tardes, soy Mónica. Te recuerdo que al responder las preguntas siempre dirán la primera. ¿Podrías contar al tribunal quién sos? Buenas tardes, soy Claudia Martínez Castro, tengo 29 años de edad. Estoy a punto de recibirme de licenciada en artes visuales. Me dedico a producir y vender artesanías junto a mi novio Luciano en el Parque de Sama, el mismo lugar en el que nos conocimos hace más de 3 años, hace 3 años que estamos novios. ¿Quién es Luciano? Bueno, como dije, es mi novio, es mi compañero de todo, y bueno, es quien hoy están juzgando injustamente por un hecho que él no cometió. ¿Sabes por qué estás acá hoy? Sí, lógico. Bueno, por lo que le pasó a esa tarde, bueno, como todas, estábamos produciendo y vendiendo artesanías, y bueno, a eso de las 4:30, 5 menos cuarto,
decidimos irnos, él tenía planes con su primo, y bueno, como había ido bien, decidimos pedir un taxi. Ese taxi lo pido a la base donde llamo siempre. Bueno, nos subimos al vehículo y nos fuimos del parque. Yo en dirección a mi casa, que vivo en Neuquén, al 3445, y Luciano pasaba por lo de Guillermo, su primo, a tomar unos mates. Le iba a comentar un trabajo que, bueno, nos iba a dar mayor estabilidad económica y, bueno, condiciones laborales para él, bueno, y para la futura familia. En ese momento yo recién me enteraba que estaba embarazada. ¿Quién es el primo de Luciano? El primo de Luciano es Guillermo Cruz, que son más o menos de la misma edad, ellos son muy cercanos. Y bueno, el primo se dedica de manera independiente, trabaja con creo que arregla computadoras, se dedica a ese tipo de equipos. Claudia, ¿dónde tomaron el taxi ese día? Lo tomamos ahí mismo desde nuestro lugar de trabajo, desde el Parque de Sangre. ¿A dónde fueron? Nos subimos al taxi y nos dirigimos primero en dirección a la casa de Guillermo, el primo, que vive en la calle Neuquén, creo que en 1600, por ahí. Y bueno, yo vivo en la misma calle, pero algunas cuadras después, la dirección que mencioné recién, Neuquén en 3445. Él se bajó primero y yo seguí el viaje. ¿Usted recuerda dónde vive Guillermo? Sí, vive en, bueno, como mencioné, en Neuquén, 1641, me parece que es la dirección del primo, sí. Si yo le mostrara un mapa de la zona, ¿podría indicarnos esas direcciones? Sí. Solicito que se reciba la petición de apoyo incorporada por la Fiscalía. Solicito permiso para que la justicia se haga el proyecto. Claudia, ¿podría asignarnos en el proyector las direcciones que se acabas de mencionar? Bien, bueno, a esta zona vive el primo de Lu, por acá vive Guillermo, y bueno, como yo vivo al 3400, es siguiendo por esta misma calle, pero unas cuadras después. Así es. Vayamos al taxi. Dijiste que lo habías pedido. Sí, yo llamé al taxi, el taxi que suelo pedir 44 horas de 22. Hoy nos mencionaste que al momento de llegar a tu casa, antes de bajarte del taxi, pediste un ticket. ¿Por qué pediste ese ticket? Obsesión con puerta. Cuando finalicé el recorrido, bueno, pedí el ticket del viaje por costumbre, por cuestiones impositivas. Cuestión que, bueno, posteriormente me terminó sirviendo para aportarle a la Fiscalía que pueda continuar la investigación y esclarecer este hecho. Si yo te mostrara ese ticket, ¿podrías reconocerlo? Sí. Solicito autorización para mostrar el ticket. ¿Qué te estoy mostrando? Bueno, este es el ticket que me asignó el chofer ese día. Lo puedo reconocer, sí. ¿Por qué lo reconoces? Bueno, primordialmente porque es el nombre de la agencia en la que suelo pedir, el B2. La bajada de bandera, que es 16:50 horas, debe haber sido ese el horario en el que subimos al taxi, porque como mencioné, 4:30, 5:15, yo llamé al taxi. Y la distancia recorrida, que fueron 9,5 kilómetros, coincide con la distancia del trabajo a mi casa. Y habré llegado a esa hora, 5:20, porque bueno, media hora es aprox lo que suelo tardar. Bueno, y el monto del viaje también, porque medianamente es lo que estaba pagando en ese momento. Solicito permiso para que la testigo se acerque al proyector.
para que veamos todo por el cual reconocer ese ticket. Sí. Este es el nombre de la agencia, bueno, el número del auto, porque lógicamente no lo recuerdo, la bajada de bandera, que es el horario que nos subimos al vehículo, la distancia recorrida, fueron 9,5 kilómetros, como mencioné, el horario de viaje de 17:20 está marcado, y el monto que aboné ese día está también acá especificado. Así que, bueno, lógicamente no tendrá nombres, es un ticket, ni el lugar donde me bajé o subí, si es como reconocer. Gracias. Solicita que quede. ¿Cuál es tu interés en la causa, Claudia? Principalmente que se pueda esclarecer el hecho, el hombre que fue atacado aquella tarde, bueno, pasó un momento horrible y seguramente todavía lo está transitando y eso en primer lugar. Pero en relación a Luciano, en relación a mi novio, es terrible por lo que estamos pasando. Nosotros teníamos el proyecto de formar familia y hoy él está siendo justamente perseguido y bueno, no se merece esto que está pasando. Nosotros trabajamos en la zona, somos habitantes del parque, producimos, vendemos ahí, cruzamos a la gente del barrio continuamente, nunca se nos ocurriría hacerle daño a nadie y mucho menos a este hombre. Yo no sé por qué a Luciano, no sé si por la pinta, si por qué, pero quiero que se esclarezca esto. No tengo más preguntas, así que muchas gracias. Buenas tardes. ¿Hace mucho tiempo que sos pareja de Luciano García? Hace 3 años ya. Actualmente tienen un hijo juntos, ¿correcto? Sí, tenemos una hija que se llama Juana. Y anteriormente, antes de lo sucedido, ¿es correcto que tenían planes de casarse? Sí, teníamos planes de casarnos. También estaba embarazada, así que queríamos hacer todo. Con respecto al día de los hechos, ese mismo día usted tomó un taxi desde el Parque de Sama hacia su domicilio. Sí, es así. ¿Esto es algo que usted hace habitualmente? Objeción repetitiva, ya dijo que es el taxi que se suele tomar. No, contesta. Habitualmente cuando nos va bien en el parque o depende del día, depende cómo esté, sí viajamos en taxi. Pero bueno, no siempre. Bien, y al finalizar ese viaje usted pidió un ticket por cuestiones impositivas, ¿correcto? Objeción repetitiva, ya dijo la testigo en su directo que pidió el... Es algo que menciona en el directo y lo puedo traer acá. Está repitiendo lo que dijo la ley. Volver a hacer la carga. Sí. Al finalizar el viaje, ¿usted pidió un ticket por cuestiones impositivas? Sí, por costumbre, por no sé, las cuentas del mes, y uno de los taxis dice que los pide, y después no, tenés que tener un control de ese gasto. ¿Su único trabajo es la venta de artesanías? Sí, actualmente sí, porque bueno, estoy terminando una carrera universitaria y es lo que puedo hacer. Anteriormente nos indicaste los datos del ticket de taxi. Solicito permiso a vuestra señoría para utilizar la prueba material a la gente por continuar. ¿Podrías indicarnos si en alguna parte de ese ticket menciona a qué fecha corresponde ese viaje? El ticket que me dio ese día el chofer no especifica la fecha, son los datos que tenía el chofer. Perfecto. En su declaración usted mencionó que ese día estuvo con el diputado, ¿correcto? Sí, hasta que pasara el carro por la calle de su primo, sí. ¿Usted en algún momento vio cuando él ingresó al domicilio de su primo?
como fue una parada en taxi, él se bajó y el taxi siguió, lógicamente no me quedé esperando a ver que entre a las 4 de la tarde, no iba a pasar nada, supuestamente. Y por lo tanto tampoco vio cuando este fue detenido, ¿correcto? Objeción conclusiva. Sí. No respondo. No tengo más preguntas. Su señoría, solicito a Guillermo Cruz a declarar. Buenas tardes, Guillermo. Soy médico de la defensa, de las Naciones y te recuerdo siempre mirar a la jueza. ¿Podrías decirnos quién sos? Sí, mi nombre es Guillermo Cruz, tengo 30 años, vivo en la calle Neuquén, vivo solo, arreglo computadoras a domicilio. ¿Podrías decirnos bien dónde vivís? Sí, en la calle Neuquén, edificio 1643, piso 6, B. ¿Hace cuánto estás en el barrio? Y hace 8 años. ¿Sabes por qué estás acá? Sí, por esta injusticia que le están haciendo a mi primo, porque tuvo este inconveniente con la policía en el orden. ¿Quién es tu primo? Mi primo es Luciano García, mi primo está y nada, tenemos una excelente relación, somos familia, yo diría casi hermanos ya. ¿Cómo es él? Y él es una persona muy trabajadora, él se hizo siempre muy abajo, muy respetuoso, muy amiguero, una excelente persona, muy buen novio. La verdad que no me puedo quejar de mi novio. Bueno, me gustaría que vayamos a la tarde del 1 de agosto. ¿Podrías decirnos qué estabas haciendo vos esa tarde? Sí, tenía unos trabajos pendientes ahí con unas compus, los arreglé. Y ya sabía que mi primo iba a venir a eso de 4:30, 5:15. Y nada, yo le quería recibir, lo quería agasajar y fui a hacer un par de mandados para esperarlo con una picadita. Así que nada, es de eso más o menos. ¿Para qué estaba yendo tu acto de departamento? Y yo le tenía una propuesta laboral. Sabía que estaba pasando una situación medio complicada y enseguida pensé en él. ¿Y cómo estuvo esa reunión? Y esa reunión lamentablemente no se llegó a ocurrir por todo lo que pasó. Y nada, yo sabía que iba a venir a ese horario y nada, ya a eso de las 5 sonó el portero y nada, bajé y no había nadie. Yo pensé, digo, es mi primo, nosotros no hacemos ese tipo de bromas, estas cosas, se fue y subí, pero ya cuando se hizo de las 6 y no aparecía me llamó la atención. ¿Qué contacto tuviste con él? Y ese día ninguno, obviamente me preocupé, lo llamé, pero no tuve respuesta, ¿no? Buenas tardes. ¿Usted ha declarado anteriormente? ¿Cómo, perdón? ¿Ha declarado anteriormente? Sí. ¿Usted leyó la declaración? Sí. ¿La firmó? Sí. Señora jueza, solicito incorporar la declaración de imputado de Guillermo Cruz. Usted dijo que esperaba a Guillermo entre las 4:30 y las 5:15. Así es. Solicito incorporar su declaración. ¿Incorporar una declaración? ¿Pueden leer la declaración que ha hecho anteriormente? Sí. ¿Deja la defensa? ¿Su qué motivo? Por el tema de los horarios. Hay una contradicción.
La primera oración, por favor. Esa tarde yo estaba esperando a Luciano. Ahí me quedó que iba a venir a hablar un trabajo que quería que yo hiciera. Dijo que iba a venir 4:30, 5 menos cuarto. Muchas gracias. Cuando llamaron al reportero a las 5, ¿usted bajó? Objeción repetitiva. Ya explicó que bajó cuando llamaron al reportero a las 5. Cuando llamaron al portero eran las 6. Las 5, perdón. ¿Se asomó? Bajé y no había nadie. ¿Luciano llegó a su domicilio ese día? Objeción. Ya dijo que no había nadie. Le estoy preguntando si Luciano llegó. Sí, responde. No, no llegó ese día. No tengo más preguntas, gracias. La defensa solicita que pase Luciano. Buenas tardes, Luciano. Quiero hacer un par de preguntas en el marco de la discusión. Recordar que siempre que respondas, mirar el tipo de ¿podrías presentarte? Buenas tardes, mi nombre es Luciano Barcelona, tengo 26 años y soy artesano. ¿Dónde vive Luciano? Yo vivo en el barrio Progreso. ¿A qué te dedicas? Como te dije, soy artesano con mi pareja, con Claudia. Tenemos artesanías en el Parque de Sama y bueno, hacemos todo eso y bueno, y también estamos esperando una propuesta real para que nos último Guillermo. ¿Cómo se compone su familia, Luciano? Mi familia sí está compuesta por mi mujer, por Claudia, que es mi mujer, mi novia, porque tenemos el proyecto de casarnos, que bueno, se vio frustrado por toda esta cuestión que nos están haciendo. Se compone por mi hija Juana, que nació hace poco, se componen por tíos y bueno, y sobre todo por la tía Corota, que es una tía que quiero mucho, y a mi primo Guillermo, que somos como hermanos. Ya nos dijo de que trabajaba, pero ¿podría explicarnos cómo es un día en su trabajo? Sí, nuestro trabajo es básicamente todo lo relacionado a la producción de las artesanías. Nosotros lo que hacemos es ir a comprar una materia prima, la madera, los hilos, los alambres, bueno, todo lo que necesitemos y después producirlos, fabricarlos, hacemos de todo, hacemos hilo de madera, portasonerio, collares, anillos, alitos, atrapasueños, todo lo que se le ocurra también lo pueden hacer. Y bueno, creo que ya lo dije, pero solemos vender en los parques de Sama. Ahí estamos, generalmente utilizamos la mañana para producir y ya en la tarde hasta la noche estamos para parques de Sama para vender. Y nada, los fines de semana estamos todo el día porque por lo mejor se vende y también vamos muy bien con los turistas. ¿Qué elementos utiliza en su trabajo? Nada, uso todo para trabajar, creo que no recuerdo lo que he dicho, pero creo que es un proyecto técnico y hay que utilizar todo tipo de herramientas y nada para trabajar, martillo, destornillador, clavos, pinzas, tenazas y nada, uso mucho una navaja, una cortaplumas, una herramienta que bueno, me sirve mucho para llevar al parque y eso es muy cómodo y me sale siempre. Bien. ¿Sabes por qué está acá, Luciano? Sí, estoy acá por una gran injusticia. Se me acusa solamente por rumores y por teorías de haber robado un vecino del barrio, haberlo lastimado, y no se dan cuenta de la distancia. A mi mujer me le piden comprar artesanías en el parque porque dice que es una comunidad de chorros, yo no estoy pudiendo trabajar, no estoy pudiendo tirar
haciendo. Y todo el mundo sabe que es mentira. Pueden preguntar a mis amigos, pueden preguntar a mis conocidos, el resto de las personas del barrio le pueden preguntar a los vecinos. No entienden por qué me están haciendo esto. ¿Podría explicarnos los hechos? Sí, bueno, si quiere le cuento cómo arrancó el día. Arrancó como tantos otros días, que me levanté y se levanta Claudia, que estaba en la casa de ella, y bueno, para hacer lo mismo también que se levanta en la cama. Y como ese día no teníamos mucho para producir, hicimos solo unas pulseritas de la mañana y nos fuimos para el parque. Como tantos otros días, llegamos ahí al parque de Sama y bueno, saludamos a nuestros vecinos del pueblo, que son Ricardo, que está a nuestra izquierda, y a Sofía, que está a nuestra derecha. Y bueno, tiramos el manta del piso y pusimos las cosas para vender. Ya me acuerdo que un día, no sé si me acuerdo, y eso de las 4:30, ya empezó a refrescar. Y bueno, decidimos irnos. Y bueno, Clau decidió llamar un taxi, que es una empresa que suele llamar siempre, ¿no? Que se llama Los. Y nada, el taxi lo llevó a eso de las 5:04, unos 5 más o menos. ¿Y a dónde se dirigía? Bueno, yo me dirigí a la casa del primo Guillermo, que nada, que como dije con anterioridad me hizo una propuesta laboral en la red de computadoras, y bueno, yo como fui un proyecto técnico y no le manejo nada, ya la mayoría de los arreglos le pareció que me podía servir, y bueno, obviamente estaba ganando la familia y era necesario tener un ingreso mayor y más estable. Y bueno, Claudia se iba para la casa, que vive sobre la calle de Neuquén, al 3800, y yo, como iba al primo Guillermo, me bajé en Neuquén y Mendoza, que queda desplazado. ¿Sabe aproximadamente cuándo fue el viaje? Y el viaje sí, le podría decir que habrá durado 20-25 minutos. Lo sé porque, como es un recorrido que con cierta periodicidad hacemos cuando trabajamos, y yo me bajé unas 10 o 15 cuadras antes, así que 20-25 minutos trabajando. ¿Qué hizo al llegar a su prima? Bueno, antes de dejarme, obviamente, la sala que la despedí un beso y la recordé que quería decir que es algo que ella suele hacer. A nosotros nos sirve porque bueno, es un control para costos diarios, y además ella no sé qué hace con el monotributo, pero algo de plata le devuelven algo del IVA, creo. Nada, me bajé en la esquina y estaba nervioso también, que es una reunión con mi primo, que lo amo, nos vemos siempre, pero bueno, no he dejado de hacer una reunión de trabajo. Entonces me bajé, respiré profundo, traté de calmar un poco los nervios. Bueno, y en eso empiezo a escuchar que empiezan a gritar el turco. Yo pensé que me estaban saludando porque a mí me dicen el turco. Pero nada, cuando lo veo bien, giro la cabeza, era un policía, y de fondo había una gente que me estaba señalando. El policía se me acerca y me dice que quedé detenido. Yo no sabía por qué, me dice que había lastimado a un vecino y que había intentado robar. Yo le dije que te estás equivocando, me acabo de bajar hace menos de un minuto en el taxi. Estaba tratando de preguntarle. No me creyó. Ahí procedió a sacarme las cosas, me sacó las llaves, me sacó la billetera y bueno, me sacó esta cortapluma que es así, roja, tipo suiza, que le digo que uso siempre. Me la sacó y nada, su fundamento fue que tenía que hacer unos análisis de no sé qué para ver si encontraba sangre, y que no encontraron nada y me la volvieron al toque. Así que bueno, me sacaron esas cosas, y cuando estaban poniendo esas cosas ahí aparecieron los vecinos. Nada, lo último que llegué a decir antes de que suban a la patrulla fue que se están cometiendo un error tremendo y no saben el daño que van a hacer. ¿Reconoció a alguno de los vecinos que se acercaron? Sí, a un vecino lo conozco, es el ferretero del barrio. Alguna que otra vez le he ido a comprar alambres o clavos, cosas que yo necesito para la día a día. Y la otra era una señora que me mira muy mal, no sé qué le pasa a esa señora conmigo. Luciano, usted dice que esta señora lo mira mal. ¿Podría explicarnos un poco mejor qué es esto que lo mira mal? Sí, me hace sentir como un interior de esta señora. Yo la conozco de vista, como puedes conocer a el barrio. Cada vez que paso caminando, la señora corre
siempre la veo haciendo las compras o bailando ahí, el sitio jubilado que yo bailando y cuando nada, me acerco, no me acerco, pero me la cruzo y cruzo mareada para salvar, ella me mira con desprecio y corre la cara y me mira así por arriba del hombro. Me hace sentir una persona que no merece su mirada, que no merece su salud, me siento sumamente estigmatizado. Es muy feo que hagan eso. Y Luciano, por último, ¿cómo se siente con toda esta situación? Me siento muy angustiado, me siento muy triste y desamparado. Me dejaron la buena de Dios, me subieron a una patrulla diciendo que yo le había robado a una persona, que yo le había lastimado, que soy incapaz de lastimar a una hormiga. Me están provocando un daño tremendo a mí y a mi familia, están echando por tierra todo mi proyecto de vida, tuvimos que postergar el casamiento, tuvimos que postergar la mudanza, no puedo criar a mi hija de la mejor manera. Y todo por rumores, porque vaya a saber qué le dijo esa señora que me mira mal, que me odia, qué le habrá dicho esa policía para que me ponga las esposas que lleve. No sé, me siento desanimado, pero tengo una sola certeza, y es la que no puedo estar en los lugares al mismo tiempo. Yo estaba en el taxi con mi novia, le pueden preguntar. Señoría, si me escuchan, le quiero decir una sola cosa: haga justicia. Muchas gracias, nos vamos juntos. Quiero esclarecer, para que bastante claro, tu línea de tiempo de ese día. No estoy entendiendo la pregunta. No. Ese día, por el día de la tarde, vos estabas organizando. Sí, 4:30 de la tarde más o menos pedimos el taxi. Bien. Estabas trabajando ese día. Sí, como todos los días, porque soy una persona que trabaja mucho y que se esfuerza mucho. Que a pesar de haber salido de una familia que a veces faltaba un poco el dinero y que por esa razón tuve que dejar el secundario y que bueno, tuve que empezar a trabajar de un chico, siempre me partí el lomo laburando para poder salir adelante. Y sí, estaba trabajando como todos los días de mi vida. Y no solo estaba trabajando, estaba yendo a conseguir otro trabajo para que mi hija no tenga que pasar por lo mismo que pasé yo. Te subiste al taxi con tu pareja y te bajaste en Mendoza Neuquén. Sí, me bajé en la esquina de Mendoza Neuquén, que hay el semáforo me bajé. Porque estaba yendo a ver a tu primo. Sí, estaba yendo a ver a mi primo que vive en el edificio. Y en ese momento te detienen. Me detienen, ya le digo, me bajé del taxi, me paré a respirar, empecé a escuchar los gritos y en menos de 2 minutos tenía un policía encima que me estaba queriendo poner unas esposas encima. Eso fue aproximadamente a las 5 de la tarde. No, fue un poco más adelante. Si yo el taxi me lo tomé 5 menos 10 y tardó 25 minutos, más o menos debe haber sido de las 5:15. En ese momento, cuando te detienen, vos ya tenías las lesiones en la cara. No, mi novia tiene la referencia de que yo ya estaba lastimado. Fue una situación de mucho estrés. Supongo que fue ahí con el policía que me lastimé la cara. Entonces usted tenía 2 lesiones en la cara recientes. Sí. En ese momento tenías 2 lesiones en la cara. Lesión repetitiva. No, porque no. Sí. Una en el pómulo y otra en el labio. Sí. Pero no te acordás cómo pasaron. No, ya le digo, la última referencia, la última persona que me conoce había sido mi novia, ella no recuerda que yo tuviese una lesión y ya le digo, debo haber sido después esto con el policía. Pero no estás seguro. Imagínense, es una situación de 1-3, que uno venga a trabajar, esté tratando de reunirse con su primo y de la nada un policía y dice, usted es un ladrón, que acaba de lastimar a un vecino. Fue una situación de mucho estrés.
diciendo que no se lo recuerda. No dijo eso. ¿Recuerda o no recuerda cuándo se hizo recién en la cara? Le digo que no recuerdo con certeza, que la última persona que me vio no me vio con esas lesiones